Recording is on. Hola, ¿qué tal, mis queridos alumnos? Vamos, a empezar esta plática que les había prometido. Aquí tenemos el gusto o el privilegio de tener al doctor Manuel Ramírez Chicharro, si mal no lo dije, y pues, pues bueno, ¿no? Vamos a hablar de esto que les prometí del feminismo, ¿no? Que hemos estado desplazando. Ya llegó el momento de hablar, ¿no? Por si pensaban que no iba a hablar de nada de eso, pues no. Vamos a hablar. Es que, repito, el gran privilegio de tener un especialista sobre esto. Entonces, bueno, lo voy a dejar hablar ahorita. Él mismo se va a presentar y va a empezar esta videoconferencia que, bueno, él va a decir misma. Bueno, te dejo, Manuel. Voy a apagar la cámara para que todo esté centrado ante ti, pero aquí estoy al pendiente, ¿eh? De acuerdo. Vale. ¿Se ve ya mi pantalla? Sí, ya se ve. Pero si te quieres presentar, Sí, ¿no? Ya sabes. perfecto. Sí, se ve entonces ahora la pantalla entera, ¿no? ¿Y a mí se me Sí, ve? ya se ve. Sí, Xavier, ¿se me ve a mí? O tú apareces, En chiquito, ¿no? no, sí, aparecen chiquito, pero aparecen tus iniciales y no apareces tú. De acuerdo. Ajá. Estaba compartiendo justo la pantalla ahora mismo de mi Sí, PowerPoint. está tu pantalla, justo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, profesor Xavier. Muchísimas gracias de verdad por invitarme a participar en la Ibero, con una universidad con la que ya tengo pues cierta relación a través del Seminario de Historia Global también y del Departamento de Historia. Así que el gusto por este lado para comenzar pues es mío. Y más aún porque me inviten para hablar de un tema en el que llevo trabajando ya desde 2013, ya 7 años, desde que comencé mi tesis doctoral. Actualmente, como me ha invitado el profesor Xavier a invitarme, a presentarme, soy profesor investigador visitante en la Universidad de Alcalá de Henares, específicamente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá aquí en España. También soy integrante del Grupo de Estudios Comparados de Caribe y de Mundo Atlántico, del CSIC, que es el mayor organismo de investigación aquí en España y en el que llevo trabajando desde 2013, y soy integrante de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Pues por iniciativa del doctor Xavier, pues justo venía a hacer un pequeño recorrido durante 2 horas aproximadamente sobre la desigualdad, la misoginia, la emancipación y, sobre todo, especialmente el pensamiento feminista como transformador social. Y me gustaría empezar aludiendo a una frase que dice la conocida filósofa española Celia Amorós, y es que para politizar bien hay que conceptualizar bien. Y para conceptualizar bien también es necesario, a nivel histórico, realizar buenas cronologías, establecer una buena división de periodos, de acontecimientos, de causas y de consecuencias. Y esto, pues, en los estudios históricos, pero también en los antropológicos y en la ciencia política es especialmente importante, ¿no? Pongo esta primera imagen un poco provocadora porque efectivamente esta corresponde a algunas de las últimas marchas que se han producido en México, tanto del 8 de marzo como las que se produjeron el pasado agosto de 2019, a final de agosto, en las que se hicieron las famosas pintadas de la calle Reforma en Ciudad de México. Y digo que es provocadora primero porque se altera el color de la bandera nacional, que sería el color rojo a la derecha, pero segundo, porque ese color morado no solamente está remitiendo al color morado, ¿no?, que se ha convertido en un epítome del feminismo, sino que también está emulando los colores, y pueden buscarlo a través, lo veremos más adelante, pero pueden buscarlo en internet, está emulando los colores de la bandera utilizada por el movimiento sufragista británico hace ahora 100 años, 100 y pico, porque comenzaron antes y en el curso de la Primera Guerra Mundial. Y es exactamente los mismos colores, la banda y las banderas verde, blanca y morada. Luego creo que es un doble juego de desafío primero a la bandera como símbolo de un Estado que se considera patriarcal y con el que no se comparten determinados principios, pero también es una referencia histórica. Luego es al mismo tiempo transgresión y arraigo histórico. Y esto tiene mucho que ver con algo que voy a mencionar ahora después. Pero antes de avanzar a la división cronológica de lo que podríamos llamar el feminismo, me gustaría definir primero lo que entendemos como patriarcado, porque este es un elemento que, como hablaré posteriormente en un pequeño diálogo con el profesor Xavier, pues me gustaría primero definirlo, porque el patriarcado, según la filósofa Cristina Molina,
de aquí, también igualmente de España, investigadora consolidada en las líneas sobre el feminismo en España, el patriarcado sería el conjunto de saberes, de prácticas y de dispositivos que legitiman y han legitimado a los hombres para, y eso es importante, designar espacios, atribuir deberes y otorgar derechos a las mujeres, aunque más bien incluso se podría decir administrar esos derechos. Y en contrapartida, dice Amelia Valcárcel, ¿qué sería entonces el feminismo? Pues el feminismo sería el conjunto de la teoría de las estructuras sociales, es decir, del movimiento y de las prácticas reivindicativas que buscan, y ahora explicaré luego más adelante este concepto, irracionalizar y deslegitimar, así como subsanar y actuar contra las distintas expresiones de ese patriarcado. Y esto con el fin de integrar en igualdad a las mujeres en todas las esferas. Pero para que el feminismo pueda ser llamado feminismo en tanto no solo pensamiento, sino en tanto movimiento, el feminismo debe contar con 6 elementos claves. El primero es una teoría, un pensamiento, una forma de conocer y criticar la realidad existente. Esta sería la base, una teoría, esencialmente, una forma de conocer y de criticar para transformar. Necesita también una estructura, es decir, una articulación de los diferentes grupos que en la desigualdad encuentran su razón de ser, su denominador común, el denominador común sobre el que construir una identidad. Pero también necesitas una estructura de jerarquías, es decir, una vanguardia y una gran masa, podríamos decir, que acompañe y que se una a esa vanguardia de pensamiento, y es así como aproximadamente se va articulando el feminismo, sobre todo en las primeras etapas. No tanto quizás en esa cuarta ola de la que terminaremos hablando al final, pero sí sobre todo en las primeras etapas. El otro elemento que necesitaría el feminismo para poder ser denominado como tal, como movimiento, sería una agenda de actuación, porque no basta con una crítica individual, hace falta una articulación como movimiento y una agenda de trabajo que se lleve a realización y en la que se puede fracasar o en la que se puede tener éxito parcialmente, pero se necesita saber el camino hacia el que se avanza, ¿no? También necesitaría, y esto es importante y es muy propio de todos los movimientos sociales, una genealogía. Cuando tú te construyes como movimiento, necesitas buscar y definir y saber, conocer muy bien cuáles son esos a hombros de gigantes sobre los que se construye el movimiento. Necesitas saber cuáles han sido las predecesoras o los predecesores de ese movimiento, ¿no? Entonces, en el caso del feminismo, eso queda muy patente a partir, sobre todo, del siglo XIX. Se busca saber cuáles son los antecedentes de ese movimiento. Y también un elemento más clave, y es los aliados. Los aliados de todo movimiento, que todo movimiento necesita para tener éxito, porque ningún movimiento puede actuar en solitario. Necesita de aliados funcionales, es decir, aquellos en los que te apoyas coyunturalmente para poder conseguir unos objetivos determinados, o sustantivos, es decir, aquellos aliados que verdaderamente están a favor de la causa que se defiende. Y esto los encontrará el feminismo y los ha encontrado a lo largo de toda la historia, especialmente desde cuando se constituyó como movimiento, es decir, desde el siglo XIX. Y por último hay que tener en cuenta también otra cuestión, y es más allá de la constitución como un movimiento, y es que el feminismo, como todo movimiento, también da lugar a una serie de consecuencias imprevistas. ¿Y esto qué quiere decir? Que el feminismo activa a veces teclas o toca teclas y activa procesos que no estaban en su agenda, pero que en su caminar o a los cuales en el proceso de su caminar ha dado lugar. Por ejemplo, o el ejemplo más palpable, el movimiento LGTB es uno de los casos más palpables a los que ha dado lugar un poco el feminismo desde su radicalización, pero que no estaban en su agenda en un principio. Entonces, esas serían algunas de las consecuencias imprevistas, por ejemplo, del feminismo en concreto, ¿no? Y por eso pongo también aquí otra de las ideas más importantes y sobre las que quiero que se articule toda la conferencia y a lo cual quiero llegar sobre todo al final de la misma. El feminismo significa igualdad. Y significa igualdad porque no se puede confundir feminismo o no se puede tomar feminismo como el antónimo
del machismo, es decir, como un movimiento que quiere hegemonizar y contrabalancear el poder a su lado. Eso sería el embrismo. El feminismo lo que busca es un equilibrio, un rebalancear las relaciones de poder que históricamente han articulado las relaciones entre hombres y mujeres. Y sobre esta idea volveré en reiteradas ocasiones a lo largo de esta conferencia, de esta clase. Y a continuación me gustaría explicar el porqué de las famosas olas. Hemos definido un poquito qué es el patriarcado, hemos definido qué se puede entender por feminismo y hemos definido cuáles serían pues, los rasgos, las características mínimas que necesitaría todo movimiento feminista para poder ser definido como movimiento. Ahora bien, ¿por qué hablamos de olas? ¿Y cuáles son los peligros de hablar de olas? La ventaja de hablar de olas es que nos permite, en toda disciplina de las ciencias sociales y las humanidades, pues nos permite establecer cronologías, que es lo que decía anteriormente. Pero toda cronología corre el peligro de ser demasiado universalista, de acaparar demasiado y ensombrecer expresiones que salen de los márgenes de esas olas. Pero a nivel conceptual, a nivel metodológico, es útil hablar de olas, aunque en ocasiones estas puedan ser eurocéntricas o puedan ser exclusivas o poco inclusivas en determinados aspectos. Pero vayamos a aceptar, por un lado, la cronología que vemos en pantalla. La primera ola sería, os voy a explicarlo de otra forma, en términos marxistas podríamos decir, si aceptamos que existen 4 olas, que la primera ola sería la conceptualización, la toma de conciencia sobre las críticas contra las que se lucharán, o de los elementos contra los que se lucharán de forma decidida, es decir, contra los que se actuará por medio de la acción directa en la segunda ola. Y lo mismo sucederá, igual será la relación entre la tercera y la cuarta. Voy a explicarlo brevemente. La primera ola del feminismo, aunque aquí en esta diapositiva se sitúa en 1830, la he puesto porque viene bien conceptualizada así en colores. Yo la primera ola del feminismo, personalmente, la situaría en torno al final del siglo XVII y más específicamente a mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque es en estos momentos cuando se empieza a hablar de derechos naturales, de derechos universales. Unos derechos que, sin embargo, aunque se enunciaban en universal, se aplicaban de forma limitada. Entonces es en este momento cuando se empieza a formular una crítica a la razón patriarcal, tomando un poco el eco de la obra de Immanuel Kant. La segunda ola feminista, ¿qué intentará hacer? Intentará llevar esa teoría crítica a una práctica. ¿Y esa práctica cuál será? Las mujeres queremos ser ciudadanas porque tenemos derechos universales igual que lo tienen los hombres. Porque si los tienen los hombres y nosotras no lo tenemos, entonces no son universales. La segunda ola buscará el derecho a la ciudadanía, buscará el derecho al trabajo, buscará el derecho a la educación, que todos son elementos teorizados durante la primera ola y complejizados a lo largo del siglo XIX. Por eso esta segunda ola, aunque dice a partir de 1960, yo personalmente la segunda ola la situaría desde el siglo XIX hasta mitad del siglo XX y que tendría en su materialización más visible el derecho al sufragio. De tal forma que la primera ola sería el siglo XVIII y la segunda ola sería el XIX y el XX, hasta 1940. La tercera ola, que aquí se sitúa de 1990 al 2008, yo personalmente la retrotraería hasta 1960. Porque esta tercera ola nos estaría yendo mucho más allá de los derechos políticos, de los derechos de representación, de los derechos sociales, de los derechos a la educación. Estaría ya apelando a los derechos económicos y a los derechos sexuales. Y vería no en el hombre, sino en el patriarcado, el enemigo a batir. De tal forma que también se pudieran incorporar hombres a la lucha contra el patriarcado. Y esto es especialmente interesante y complejo y lo veremos muchísimo, un poquito más adelante. Y entonces, la cuarta ola, ¿qué sería? La acción que trataría de materializar los horizontes teorizados por la tercera ola, desde los años 60 hasta aproximadamente el 2008. Basta decir que algunos de los libros de cabecera
del feminismo que se escribieron en torno al 1990, 2000 y 2005 en España, por ejemplo, estaban agotados a la altura de 2008-2009, pero a partir de 2014 se han reeditado de forma masiva. Esto nos está hablando de que el feminismo está resurgiendo, un poco como el ave fénix de sus cenizas, hay un recobrado interés y unos nuevos frentes de actuación, sobre los cuales hablaremos más adelante. De tal forma que, en síntesis, la primera ola sería la teoría y la toma de conciencia de las acciones de la segunda ola. Y la tercera ola sería la teoría y la toma de conciencia de las acciones que se materializarían al final de la tercera ola y, sobre todo ahora, en la cuarta ola. Aquí precisamente vemos la imagen un poco que viene a explicar la diapositiva con la que abríamos esta presentación, ¿no? Mujeres, levantaros. Estos son imágenes de las suffragettes, ¿no? de principios del siglo XX en Inglaterra, y vemos el símil con las banderas transformadas por parte de las mujeres en las marchas feministas de México durante los últimos 2 años. Aquí enseño un pequeño prefacio que no vamos a seguir al pie de la letra. Si desean, luego les puedo facilitar la diapositiva, que cuenta tanto con material propio como con material de otras personas. Lo quiero dejar claro por si finalmente pues, publicamos en abierto el vídeo. Tiene mucho material realizado también por otros historiadores, material que se puede encontrar en las redes sociales y sobre el cual yo me quiero apoyar para dar una visión muy general de cómo se ha ido constituyendo este pensamiento feminista, no solo en favor de las mujeres, sino como un elemento de transformación social. Bueno, este sería más o menos el cronograma, o sea, la línea de explicación general que ampliaré y que complejizaré un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien, me gustaría empezar con este libro, 5.000 años de misoginia. Patricia Segués, en este libro, viene a explicar cómo patriarcado y misoginia van muy de la mano y se ha ido construyendo con muy diferentes dispositivos y con muchos, muy diferentes elementos desde prácticamente el neolítico y el calcolítico, desde la época en la que las sociedades empiezan a asentarse, empiezan a ser sedentarias, y cómo la agricultura y el neolítico van de la mano y empiezan a generar sociedades mucho más rígidas. Y esto iría en contra de una cuestión que voy a explicar a continuación, y es el tema del matriarcado. Pero primeramente quiero hablar un poco sobre las construcciones que hacemos desde el presente sobre el pasado, sobre cómo proyectamos muchas de nuestras categorías en el pasado. Y un poco, no solamente quiero transmitiros conocimientos, que para eso Internet pues tiene mucha más información de la que os pueda dar en esta conferencia, sino también quiero provocar un poco, quiero provocar e incitar al pensamiento. Los primeros antropólogos y los primeros historiadores, los primeros arqueólogos, fíjense cómo proyectaban parte del pensamiento del presente en el pasado. Es muy fácil acudir a cualquier museo de historia y cuando visitamos la parte de prehistoria y vemos una reconstrucción, es muy probable que veamos hombres pintando, hombres cazando y mujeres cuidando a los niños, mujeres cuidando a los ancianos, mujeres en las cuevas y hombres que se van a cazar. Podemos pensar que esto se hace porque los hombres son más fuertes que las mujeres, y lo eran anteriormente. Lo cual es falso, porque es una proyección totalmente del presente y no responde a la lógica de cómo se organizaban las sociedades en la prehistoria. Y pongo un ejemplo. Hay que pensar que cuando se trata de cazar, por ejemplo, en las estepas, y hace falta trasladarse muy lejos para perseguir a la caza, lo más normal era no prescindir de todas aquellas manos que pudieran contribuir a la caza. De tal forma que una mujer de 20 años, un niño de 13 y un hombre de 50 podían contribuir plenamente al ejercicio de la caza. ¿Quiénes se quedarían, por tanto, en la cueva? Aquellos que no podían contribuir a la caza. Y solamente quizá algunas personas que pudieran ser seguramente hombres o mujeres. Porque en este momento, como digo, toda fuerza podía ser útil para la caza. También se suele presumir que eran los hombres los que, por ejemplo, pintaron las cuevas de Altamira en España, que son unas cuevas mundialmente famosas. Pero lo cierto es que no existe constancia. Simplemente por el hecho de que no existe constancia y no se sabe documentalmente, porque no se puede saber si eran hombres o mujeres quienes pintaban, el mero hecho de que todas las representaciones de la prehistoria muestran a los hombres pintando en las cavernas o cazando es
o se puede, es muy probable que se trate de una proyección desde el presente al pasado. Porque también, dado que no conocemos información, sería igualmente válido imaginarlo como un 50-50 o como algo exclusivamente hecho por las mujeres, ¿no? Pero no tenemos suficiente información como para poder hacerlo, lo cual nos hace pensar que es una proyección. Quería también, y aquí tenemos algunas de las imágenes que quería mostrar al respecto, recreaciones que pueden ser igualmente válidas. Nadie nos dice que estas manos que vemos en las paredes pues sean de hombres exclusivamente y no de mujeres. Eso es importante, ¿no? Pero quiero que hagamos un ejercicio de crítica para entender cómo mucho del pensamiento y de lo que vemos actualmente y no cuestionamos, en realidad no lo cuestionamos porque son proyecciones del presente y las tomamos por buenas, ¿no? Y en realidad no tenían por qué ser así, ¿no? Me interesa mucho el concepto también del matriarcado. Hay un grandísimo debate historiográfico al respecto. Se habla de sociedades matriarcales en la antigüedad, ¿no? En el 3000, 2000 a.C. Pero lo cierto es que, y desde la antropología de género, se hace una crítica, yo creo, muy fina al respecto. El mero hecho de hablar... Bueno, primero hay que diferenciar entre matriarcado y sociedades matrilineales, que no es lo mismo. Una cosa es que sí pudieran existir sociedades matrilineales, es decir, que legaban pues, apellidos, que legaban el poder, no el poder político, sino que legaban las propiedades familiares por línea materna. Eso es una sociedad matrilineal. Pero una sociedad matriarcal lo que implicaba es que las mujeres tenían el poder efectivo, el poder político dentro de esas mismas sociedades. Y como dicen las antropólogas de género, el hecho de asumir que existía un matriarcado en el pasado significa implícitamente también admitir que ese matriarcado fue fallido. Es decir, que las mujeres no supieron gestionarlo en su momento o que fueron derrocadas en algún momento por los hombres y entonces se instauró ya desde el 3000 a.C. una sociedad patriarcal. Y por muy revolucionario que pudiera parecer a primera vista el hecho de decir que había matriarcado en el 3000 a.C., implícitamente nos está transmitiendo esa idea de que fueron sociedades fallidas que tuvieron que ser gestionadas posteriormente por hombres, ¿no? Esto es una crítica que se hace desde la antropología del género y para la cual nos falta en realidad mucha información, porque sí que encontramos muchas deidades que aluden a la maternidad, que aluden a la fertilidad, mejor dicho, más que a la maternidad, pero esto no nos permite hablar de sociedades matriarcales. Nos está hablando, como cualquier sociedad posteriormente, que existían deidades tanto masculinas y femeninas. ¿Que encontramos con mucha más frecuencia las femeninas? Sí, pero esto no es suficiente para poder conocer si eran sociedades matriarcales o no lo eran, ¿no? Si estas mujeres madres estaban hablándonos de una estructura social donde la madre tenía cierto liderazgo, ¿no? Quería luego avanzar un poquito precisamente también sobre el tema de las mujeres celtas, ¿no? Y es también una construcción un poco desde el presente. Es verdad que conocemos fuentes griegas que nos hablan de mujeres que podían elegir con quién casarse, que durante el matrimonio hombres y mujeres tenían propiedades similares, que la esposa era dueña exclusiva de sus propiedades, que les gustaban asearse y presentarse atractivas. Esto a los griegos pues les llamaría atención en estas fuentes, pero nuevamente este tipo de retazos, de fogonazos desde la historia no nos permiten hablar de sociedades matriarcales. Nos pueden hablar de sociedades matrilineales en algunos casos o de sociedades como en este caso permite ver las fuentes griegas en los que hombres y mujeres podían tener algo más de derecho a determinadas cuestiones como el matrimonio o como la administración de algunas propiedades. Pero que desde luego no nos está hablando de una sociedad equitativa, plenamente como veremos o como se intentó hacer a partir sobre todo del siglo XIX, aunque tampoco hay que descartar que sí pudieran existir focos de este tipo. Pero yo personalmente no soy especialista en la antigüedad y sí necesitaríamos quizá adentrarnos más en la bibliografía ya existente al respecto. Quería anunciar que a continuación voy a pasar algunas diapositivas rápidos. Si luego desean, como pueden formular algunas preguntas, podemos adentrarnos un poquito más en algunas de las cuestiones. Pero lo que vamos a ver sobre todo es lo que decía anteriormente, que el movimiento feminista tiene una gran genealogía de pensadoras o de mujeres ilustres. Pero el hecho de que haya mujeres ilustres y pensadoras que formulaban quejas a nivel individual no nos está hablando de un pensamiento feminista articulado y mucho menos de un movimiento articulado. Pero es necesario hablar de estas mujeres egregias
para poder conocer o para poder darnos cuenta que en realidad eran unas excepciones que confirmaban la regla, ¿no? Caso, por ejemplo, conocido en España, concretamente, es el de la Dama de Baza. Claro, esta era una mujer que a nivel arqueológico lo que nos damos cuenta es que no era una deidad, no se la está representando como una deidad, fue una mujer real. Fue una mujer real que fue enterrada con todos sus enseres. Nos está hablando de una urna funeraria de exquisito valor, que contenía un rico ajuar, que tenía aproximadamente unos 30 años, podía ser reina, podía ser sacerdotisa, pero en cualquier caso, ese gran ajuar sí nos está hablando de una mujer con gran poder. ¿Quiere decir esto que existía matriarcado? No, quiere decir que era una mujer que llegó a reinar en algún momento. ¿Conocemos cómo llegó a reinar? No lo sabemos. ¿Conocemos mujeres en la Edad Media que fueron reinas? Sí, en España muchas. ¿Y cómo llegaron a reinar? Pues en muchas ocasiones por dos motivos. Una, porque eran regentes y su hijo había muerto, entonces le tocaba reinar. O otra, por guerras mediante las que habían terminado con el candidato que era varón o con los dos varones muertos y la mujer de uno de ellos termina siendo reina hasta que los consejos elegían a otra mujer. Pero no solían ser mujeres porque no se permitía a las mujeres reinar, por lo menos en la Europa medieval. Tenemos a Cleopatra, que es otra de las mujeres egregias, otra de las grandes figuras no reivindicadas, sin embargo, por el feminismo, ¿no? Es una figura que la encontraremos en todos los libros de historia de mujeres ilustres, pero que no es una figura reivindicada por el feminismo. Para ello, tendríamos que irnos mucho más adelante. La historia de la Edad Antigua sí nos permite conocer una cuestión, y es que aquello que se reivindica allí en Europa, con ese afán pues eurocéntrico, se reivindica mucho la democracia ateniense. La democracia ateniense en realidad no era otra cosa que una democracia censitaria limitada a hombres con propiedades que además permitía la esclavitud y que las mujeres las dejaba ¿cómo se diría? Al mismo nivel prácticamente que los esclavos, sin derecho a la figura civil y sin derecho a regentar propiedades más allá de aquellas que les legase su marido, como viudas, ¿no? Importante también es otra cuestión, y es que digamos, el papel subordinado de las mujeres en las civilizaciones de Grecia y de Roma estaba ya establecido por ley. Es decir, no era una cuestión ya de tradición o de costumbres, sino que la misma ley hablaba de que el pater familias era el que regentaba el hogar, era el que tenía la potestad sobre la mujer y la potestad sobre sus hijos. Y eso es algo que reivindicará 19 siglos después el Código Napoleónico a partir de 1805. Y es algo que asienta con leyes una práctica que era común, ya digo, desde la antigüedad. Aquí me habría gustado detenerme un poquito más en la cuestión de cómo desde el cristianismo, desde el catolicismo y previamente desde el judaísmo, la cuestión del monoteísmo y el patriarcado va afianzando, y esto debe mucho al origen de la propiedad privada, ¿no? Y de Marx y Engels, ¿no? Pero como judaísmo, cristianismo, catolicismo, todo el monoteísmo y va generando, digamos, también una línea en la que es el hombre el que es la única figura adorable, digna de adoración, y donde hay toda una cohorte en segundo plano que estará, sí, llena de santos, de santas y de vírgenes que estarán en un segundo lugar, estarán subordinadas a esta figura principal, y esto lo veremos también en las iglesias, como en la Iglesia Católica posteriormente es utilizado para delimitar la figura del ángel del hogar, ¿no? De la mujer que debe ser santa, que debe ser más bien pura, que debe ser caritativa, que debe ser una mujer abnegada, y esto se establece a través de los códigos morales y los códigos de comportamiento del cristianismo, ¿no? Y bebe mucho, como digo previamente, del catolicismo, ¿no? Aquí pasa que si no llego a la parte más interesante para el tema del feminismo, que es el siglo XIX, diferentes cuestiones sobre el adulterio, sobre la herencia masculina, sobre la exclusión de la mujer de la vida social. Todos esos elementos, aunque los pasen muy por encima, están en algunos de los, pues en la Biblia, está en el Talmud, lo encontramos también en el Corán, como en las diferentes religiones monoteístas, que son las principales ahora mismo del mundo presente inclusive, pues ya nos están hablando en estos códigos comportamentales, en estos libros
religiosos que guían la vida, no solamente religiosa, sino también social, una diferencia entre cómo se iba a tratar y se iba a censurar a los hombres y cómo se iba a tratar y censurar a las mujeres. Si un hombre violaba a la mujer, leemos aquí, el marido o el padre de ella debían violar a la esposa o a la hija del violador hasta casarse hasta obligar, digamos, a casarse con la mujer violada. Y si la mujer violada estaba casada o prometida, podía ser condenada a muerte. O sea, fíjense la presión social que esta imposición del patriarcado, primeramente por vía del judaísmo, por ejemplo, podía llegar a ejercer sobre las mujeres. Y esto no pasaba para nada en el caso de los hombres. No se ejercía esto precisamente porque las violaciones a los hombres no eran tan comunes, ¿no? Ni en aquel momento ni ahora. Respecto al adulterio, fíjense cómo el masculino es considerado como algo normal. Y por cierto, y aquí hablo ya específicamente de mi investigación de fuentes primarias, será considerado como algo normal, por ejemplo, en Cuba, hasta los años 30, cuando se establece, o hasta cuando se establecía que el hombre podía, si quería, matar a su mujer si era pillada cometiendo adulterio. O sea, el Código Penal avalaba el castigo de la mujer, inclusive hasta con el asesinato, ¿no? Si era pillada cometiendo adulterio en la casa del domicilio familiar, ¿no? O sea, fíjense qué tradición más larga, qué hilo más largo histórico entre el pasado y el presente, ¿no? El Talmud, el judaísmo, también establece que la herencia es masculina, ¿no? Las leyes eran muy estrictas al respecto y decían que si un hombre muere sin hijo varón a causa de sus propios pecados, pasará la herencia a su hija y ella solo podrá casarse con un miembro de la tribu de su padre. Es decir, herencia masculina por vía materna, pero debía casarse, o vía femenina, pero debía casarse con otro hombre para que le ayudase a gestionarla. Y, por ejemplo, la exclusión de la vida social. Se impusieron leyes más sutiles que incluían a las mujeres de todos los ámbitos, de la educación, de la cultura, de la política, y lo vamos a ver como un hilo conductor a lo largo de todo el siglo, de toda la Edad Media y del presente. Mismamente, por ejemplo, la Europa carolingia del siglo VIII, del final del siglo VIII, cuando Carlomagno establece los códigos de educación del trivium y el quadrivium, que se hablan de geometría, de aritmética, de matemática, de oratoria, retórica, de lógica. Todas estas enseñanzas se quería Carlomagno establecerlas e imponerlas para toda la gente que vivía en su reino. Pero, sin embargo, las mujeres quedaban excluidas de esto. Luego lo vemos en el Talmud en la Antigüedad, lo vemos en el Renacimiento carolingio, lo vemos en la Edad Media, más adelante en la Baja Edad Media, y lo vamos a ver también en el siglo XVI. Y volveré a ello un poquito más adelante. El cristianismo podría seguir más o menos el mismo, porque al final su raigambre es el judaísmo, vemos que sigue más o menos un mismo camino. Vemos, sí, mujeres que siguen a Jesús, María, Juana, Susana, son mujeres egregias, pero acordémonos de la figura tan estigmatizada de María Magdalena, ¿no? La adúltera, ¿no? El maestro, pues dice Juan, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley que nos mandó Moisés, pues se manda a apedrear a tales mujeres, ¿no? Y no se apedreaba a los hombres por adúlteros. Lo que quiero un poco establecer con estas pequeñas pinceladas del pasado es como, si no queremos hablar de pensamiento patriarcal, podemos llamarlo de otra forma, pero hay muchísimos indicios que nos permiten, aludiendo a este primer libro de Misoginia, 5.000 años de historia, cómo hay toda una serie de dispositivos de control que establecen esa distribución, como decía Cristina Molina, de las relaciones de poder o esa configuración de las relaciones de poder que designan espacios, que otorgan derechos y que administran o gestionan los deberes también de las mujeres, ¿no? A lo largo de la época. Más cuestiones que quería mostrar, antes lo he mencionado, cómo la figura, por cierto, vemos, esto es interesante también, si acudimos a la Biblia vamos a ver que hay dos momentos fundacionales de la humanidad, según la Biblia. En el primero de ellos, tanto el hombre como la mujer pues emergen del barro, ¿no? Hombre y mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el segundo mito fundacional del cristianismo es aquel en el que la mujer, que es el más conocido, por cierto, nace de la costilla de Adán. Es decir, es una subordinada, es un apéndice de él, ¿no? Es como tú has surgido de él, no a la inversa, ¿no? Tú no has sido la que has dado luz al hombre, lo cual es una ironía, ¿no? Porque naturalmente lo que sucede es justo lo contrario, ¿no? Que es la mujer la que da luz a hombres y mujeres, ¿no? Pero el mito bíblico nos habla de eso, ¿no? De surgimiento o del nacimiento del hombre de la mujer de la costilla de Adán. Y es más, es la mujer la pecadora, es la mujer la que tiene la curiosidad
de ir al árbol de la ciencia, ¿no? Al árbol de la vida, de agarrar la manzana por dos cosas. Lo podríamos entender como algo incluso positivo, ¿no? Fíjate, la mujer es la curiosa, ¿no? Es la que tiene la iniciativa. Pero ¿qué nos han transmitido los padres de la Iglesia desde San Agustín de Hipona? Pues que la mujer por curiosa es pecadora porque ha caído bajo la tentación del diablo, ¿no? Es decir, tenía que haberse quedado quieta. Y es por ella que la humanidad vive en pecado. Fíjense cómo ese mito del pecado original nos está hablando de una mujer pecadora, de una mujer curiosa, de una mujer que debe ser controlada porque trae el mal a la humanidad, ¿no? Y también tenemos otra figura que el catolicismo configura y que tendrá una fuerza impresionante, sobre todo desde el siglo, a lo largo de toda la historia, pero sobre todo a partir de la Reforma en el siglo XVI, que es el tema de la mujer abnegada de la Virgen María, de la Virgen Madre, ¿no? Que es algo que no es exclusivo del catolicismo, porque eso también lo vemos en Egipto, ¿no? Con Isis y Osiris, ¿no? A ver. Bien, en Grecia, bueno, aquí es un poco redundar en lo que justo he comentado anteriormente, que la sacrosanta democracia ateniense de Pericles, pues en realidad fue una cosa, primero, muy puntual en el tiempo y que en realidad estaba muy limitada a los hombres, lo cual también llama la atención por otra cosa, porque precisamente las relaciones, por ejemplo, homosexuales sí que estaban mucho más normalizadas en la antigua Grecia que precisamente la participación de la mujer en la vida pública, aunque luego las dos posteriormente serían censuradas, ¿no? Pero en aquel momento estaba mucho mejor vista la vida, las relaciones homosexuales que el hecho de que una mujer participase en la vida pública, ¿no? Fíjese algunas de las perlas, por ejemplo, de la Grecia antigua. Decía Eurípides que el mejor adorno de una mujer lo constituye el silencio y la modestia, ¿no? Decía Aristóteles, por ejemplo, que de la mujer puede decirse que es un hombre inferior, se le veía como hombre imperfecto, ¿no? Y esto es algo que hasta Freud, ¿no? Lo decía, ¿no? Con su mito de la castración, ¿no? Dice Pitágoras, existe un principio bueno, que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo, que creó el caos, la oscuridad y la mujer. Dice Platón, el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno dirige y la otra es dirigida. Y aquí entrará también las concepciones sobre el sexo, ¿no? Sobre el uno es activo, la otra pasiva, ¿no? Y de ahí también las construcciones del bestialismo, del sexo entre los hombres. Uno es activo, otro es pasivo. El uno dirige, el otro es dirigido, ¿no? Y todas esas acusaciones históricas que conocemos al respecto, ¿no? Y fijémonos, Demóstenes, tenemos las cortesanas para el placer, las concubinas para proporcionarnos cuidados diarios y a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean guardianes fieles de nuestra casa. Y eso será una tónica que veremos en la realeza, por ejemplo, son los ejemplos más claros. Se necesitaba una mujer para dar hijos legítimos, y no cualquier mujer, una mujer de la realeza. Pero ese era el gran fin de las mujeres, dar hijos legítimos. Y lo veremos, por ejemplo, y pongo un ejemplo totalmente fuera de contexto de la antigua Grecia. A final del siglo XVII, en España, había una crisis en la casa de los Austrias. Carlos II no tenía hijos por ningún sitio, y entonces se llamó a una mujer, disculpen que no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente, de la casa de los Borbones, ¿no? de Francia, y entonces era famosa ella por haber tenido muchos hijos, ¿no? No ella, quiero decir, su familia, venía de una familia en la que las mujeres habían tenido muchos hijos. Y cuando llegó a España, que se buscaba que tuviera heredero, que por fin le diera un heredero que no podía darle porque Carlos II era infértil por los entrecruzamientos familiares, pero se echaba la culpa a las mujeres de que no le estaban dando hijos a él. Y se le cantaba un poema que decía, parid, del verbo parir, parid, bella flor de lis. Lis es la flor Borbón, la flor de los Borbones en Francia. Parid, bella flor de lis, que en ocasión tan extraña, si parís, el acto de parir, si parís, parís a España. Y si no parís, a París, a Francia otra vez, ¿no? O sea, fíjense la presión que se depositaba en las mujeres meramente con este mismo ejemplo, ¿no? Y esto mismo, por cierto, esto mismo que dice Demóstenes, prácticamente lo encontramos en los dichos populares de la Cuba en la actualidad, en el siglo XXI. Hay un dicho que corre en La Habana que dice, la mujer blanca para casar, la mulata para disfrutar y la negra para trabajar. Fíjense nuevamente, en este caso ya, la división no es respecto a estatus, cortesanas, concubinas y esposas, sino que adquiere un carácter racial, que es algo que complejiza también el movimiento feminista ya en el siglo XX. Pero vemos las diferentes configuraciones de las feminidades y de lo que constituye el ser mujer, ¿no?
Efectivamente, hablaba también de aliados anteriormente. El feminismo necesita aliados y no todos los hombres pensaban igual. Fíjense, por ejemplo, cómo Isómaco habla de su esposa a su maestro Sócrates. Decía, ¿qué podía ella saber, Sócrates, cuando la llevé conmigo? Aún no tenía 15 años cuando vino a mi casa y hasta ese momento ella vivía en una estricta vigilancia. Debía ver lo menos posible, oír lo menos posible y preguntar lo menos posible, ¿no? Él se mostraba sorprendido, ¿no? Por cómo vivía ella, ¿no? Por cómo la tenían. Ya no sé cómo terminó la historia, ¿no? Si Isómaco se mostró más indulgente hacia ellos, más respetuoso, pero el caso es que ya la sorpresa nos está hablando quizá de un cambio de mentalidad, ¿no? De un cambio, o de por lo menos de la percepción de determinadas injusticias, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos conocidísimas mujeres de la antigua Grecia que, sin embargo, aunque tenían un pensamiento disruptivo para su época y lo mostraban sobre todo a través de la poesía y del teatro, sin embargo, no podemos hablar que constituyesen ningún tipo de movimiento feminista. Eran elementos aislados de crítica al sistema vigente en aquel momento, ¿vale? En Roma vamos a encontrar algo muy parecido. La mujer romana sí tenía más libertad que la griega en algunos aspectos, pero tiene un papel secundario porque siempre estuvo bajo este pater familias del que hablaba al principio, ¿no? En la época infantil, niños y niñas se criaban juntos, pero las escuelas elementales eran mixtas y terminados los estudios, eso sí, las chicas de buena familia continuaban instruyéndose en la vida privada en el conocimiento de la literatura latina y griega. Al mismo tiempo aprendían a tocar la lira, a bailar, es decir, debían ser decorosas, debían tener conocimientos para agradar también al marido en las conversaciones, ¿no? Tras esta educación que vemos tan humanística, ¿no? En la mentalidad romana la mujer sí aparece más ligada al desempeño de las tareas del hogar. Fíjense que da igual que tuvieran más o menos una educación mixta en algunos aspectos, pero finalmente, una vez llegada a la edad adulta, pues esta división era muy importante. Y en la edad romana, en la época romana, sucedía también una cosa curiosa. Es muy fácil, digamos, una cosa curiosa que arraiga también en cuestiones del siglo XX y hasta, si me apuran, del siglo XXI en determinados sectores más conservadores. Pero es muy fácil, o era muy fácil, establecer una delimitación entre lo que era la infancia y lo que era la edad adolescente para una niña, ¿no? Más o menos se establecía con la llegada de la regla, ¿no? Pero a los varones eso era más difícil establecerlo. Entonces, el ritual de paso de la edad, de la infancia a la edad adulta, sí que tenía toda una parafernalia en la que el niño era desposeído de sus ropas de niño, se le ponía una toga, se le hacía pasear por la ciudad, se le mostraba a la familia como, bueno, ya no tengo un niño, tengo un adolescente, y ese ritual de paso, pues, podía establecerse en la familia a según la edad que estableciesen, ¿no? Pero fijaos que tenía que materializarse en un caso tenía que visibilizarse, ya se ha pasado de la infancia a la edad adulta, y en el otro tenía que ocultarse. Oh, ya, mi hija ya tiene la regla. Y de forma interna o de forma subrepticia, pues buscar ella un marido porque ya podía procrear, ¿no? Fíjense cómo en uno se muestra y en otro se oculta, ¿no? Esto no se explica en esta diapositiva, pero bueno, es un añadido que quería transmitirles. ¿Mujeres esclavas? Sí, existían mujeres esclavas en la época romana y eran consideradas como objetos, como personas sin derecho. Además de tener los peores trabajos, y esto será una tónica, una línea común que veremos hasta el siglo XX, trabajaban como cocineras, como peluqueras, como empleadas domésticas, como costureras, también debían complacer a sus dueños en sus relaciones extramatrimoniales. Por cierto, y aquí nuevamente aterrizo de lo general a lo concreto. En mis investigaciones en Cuba, en México, que son los dos países donde más trabajo de archivo he realizado, esta misma secuencia prácticamente puede verse en los censos, en el caso de Cuba, de 1899, de 1917, del 31, del 45, de 43. En todos estos años se pueden ver en los censos, por ejemplo, de Cuba, como la mayoría de mujeres trabajaban como cocineras, como lavanderas, como empleadas domésticas y como costureras. Fíjense que 2000 años después la tónica era la misma. Bueno, y muy importante también, la oportunidad para conseguir la libertad eran ínfimas, porque para conseguir tu libertad, primero tenías que pagarla y segundo te la tenían que conceder. Y esto también lo veremos en el sistema esclavista que regía en América Latina. Era muy difícil que una mujer esclava pudiera conseguir su libertad. Tenemos muchísimos casos, hay muchos casos de mujeres libertas, pero era muy difícil poder ahorrar porque lo normal era que no se te pagase en monedas, ¿no? Y eso también era bastante complejo. Más cuestiones que querían comentarle. Conocemos el caso de Hipatia, pero quería adelantarme un poquito para llegar a la edad
a la Edad Media. Os he hablado un poquito de cómo durante el Renacimiento carolingio en el siglo VIII, pues ya simplemente a través de la educación se está estableciendo un código comportamental que sí diferencia muy claramente el deber ser mujer y el deber ser hombre. Luego existe una mentalidad en la que eso era lo normativo y era lo aceptable y lo bueno, el código moral bueno, y eso nos está hablando de una estructuración social que arraiga desde la edad antigua, pero eso también lo encontramos, por ejemplo, entre los musulmanes, en el caso del Corán. ¿Hay muchas mujeres destacadas? Sí. ¿Que deben ser estudiadas pensadoras individuales? Sí, pero lo cierto es que la mujer era considerada, pues, como la vemos en el cristianismo, también como un ser impuro, cuando, por ejemplo, tenía la regla, como un ser que debía ser apartado de la sociedad, oculto a la mirada. Es cierto que no encontramos elementos como el burka o al menos no tenemos conocimiento de que se aplicase a ese nivel en la edad antigua. Esto es una radicalización del islamismo fundamentalista que no es común a todos los países del entorno musulmán, porque también no es lo mismo un Afganistán o un Irán que un Túnez o una Turquía. Y son países también muy diferentes al respecto. Más cuestiones que quería comentarles era algo relacionado con el judaísmo que se me ha pasado a comentarles. Fíjense cómo en muchas ocasiones proyectamos desde el presente marginaciones sociales que no se producían en el pasado. Por ejemplo, el judaísmo ortodoxo establece, a día de hoy, el siglo XXI, que las mujeres no deben ser apartadas en la sinagoga a un lugar donde los hombres no puedan verlas. Esto, repito, dentro del judaísmo secular, judaísmo conservador y judaísmo ultraortodoxo, solamente lo encontramos entre los ortodoxos. Esto no lo encontramos en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que son apartadas en la sinagoga, no pueden estar a la vista de los hombres. ¿Y a qué apelan los judíos ortodoxos? A que esto es un código moral y un código social que arraiga en los principios del judaísmo, en el siglo I después de Cristo. Pero lo cierto es que cuando se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas en Oriente Próximo, no hay indicios de separación arqueológica de los espacios entre hombres y mujeres. Esto no se encuentra, ni siquiera en las primeras enseñanzas se encuentra que tenga que haber una separación entre hombres y mujeres, porque lo que se quería era que tanto hombres como mujeres estuvieran se estuvieran formando religiosamente y estuvieran adorando a un mismo Dios. Luego, esa separación no se encuentra, no se rastrea en las excavaciones arqueológicas ni en la documentación del momento. Es una proyección desde el presente. Es un decir que esto responde a siglos de antigüedad, pero eso no se producía en aquel momento, ¿de acuerdo? O por lo menos no en un principio, pero sí desde el presente, pero se justifica en la historia, ¿de acuerdo? Más cuestiones que quería comentar. Las mujeres en la plena Edad Media. Fíjense que encontramos las bases quizá de lo que podríamos llamar patriarcado, aunque quizá las podemos trazar desde un poquito antes. El hombre, en este caso, nuevamente es el hombre el ser activo y la mujer el pasivo. El hombre sigue dominando la vida pública y la mujer domina la vida doméstica, aunque es cierto, y es innegable, por cierto, que había muchísimas mujeres que eran gestoras, como mercaderes, como artesanas, también de este tipo de negocios. Era muy común que estos oficios estuvieran en el mismo lugar del hogar. Entonces, no es descabellado pensar, y aquí sí ya encontramos más documentación al respecto, que las mujeres, aunque se dedicaban a este cuidado de los hijos y aunque tenían que cubrir todo lo que es las tareas domésticas, también se estaban dedicando a tareas de compraventa, a tareas de negocio, a administración de la economía doméstica y también de la economía del oficio familiar. Luego, sí que encontramos un espacio de cierta apertura con la reconfiguración de los espacios urbanos, sobre todo, por ejemplo, en la península ibérica, donde esa convivencia muchas veces idealizada entre musulmanes, judíos, cristianos, dinamizó muchísimo las relaciones comerciales y también esto afectó a las relaciones sociales. Y es en este entorno donde encontramos a este tipo de mujeres artesanas, mercaderes, gestoras de la economía. Se apela mucho a que la oscura Edad Media, oscura configurada por el Renacimiento, pero que no era en realidad tal, y ahora comentaré por qué, se habla de derecho de pernada, ¿no? Como una de las cuestiones más oscuras que hacían los señores feudales contra las mujeres humildes. ¿Qué es el derecho de pernada? Seguramente lo han visto en las películas. Pues el deseo o, digamos, el
el privilegio al que apelaban los señores feudales para acostarse con las mujeres en la primera noche de bodas, ¿no? Y esto lo hemos visto dramatizado muchas veces en las películas. ¿Existe constancia de esto? Existe constancia. ¿Tanto como muestran las películas? No. ¿Existía ese derecho como ley común no escrita? Existía, pero como digo, no tenemos constancia de que se practicase tanto como se dice en las películas. Pero lo que es más interesante, y aquí sí quiero poner especial énfasis, si me permite un poquito de agua, por favor. Sobre lo que quiero poner cierto énfasis es en los conventos. Los conventos como espacios de emancipación femenina. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, si nos ponemos en la mentalidad de cualquier mujer en el siglo XII, XIII, XIV, sigo poniendo, perdón, en ejemplos de España, quizá también porque es de los que más conozco para el caso de la Edad Media, era una época de continuas batallas entre, no solamente entre, porque había alianzas cruzadas entre cristianos, musulmanes, racias que podían llegar a veces de los vikingos, de acuerdo también a tierras de la península ibérica, de carolingios que vienen desde el norte, que en aquel momento ya pues eran pues, merovingios del reino franco. Entonces, en todo este convulso momento de guerras, de idas y venidas, de racias, de asaltos a las ciudades en los que se intentaba, pues vemos esta imagen, asaltar las casas, debilitar al enemigo, no solamente a nivel militar, sino a nivel moral. Y entonces, en muchas ocasiones, se raptaba a las mujeres, se raptaba a los hijos, se apaleaba a los hombres. Si nos imaginamos ese momento tan convulso, no es difícil pensar que el convento era un lugar en el que las mujeres podían sentirse especialmente seguras. Porque un convento no era una mera casa donde convivir. En muchos casos eran hasta fortalezas. En muchos casos, muchísimos casos, los conventos tenían grandes propiedades, grandes territorios, grandes explotaciones agrícolas. Y de hecho, no son pocos los casos de mujeres, de abadesas, que tenían un gran poder político y tenían gran capacidad de cabildear, de negociar con los arzobispos, como por ejemplo el arzobispo de Toledo. Vemos, por tanto, que los conventos se constituyen en lugares de emancipación donde las mujeres también podían proponer nuevas formas de gestionar el territorio y que tenían una gran autonomía respecto a ese arzobispado. Luego, es importante entender también que desde estos conventos se estaba también gestando una especie de espacio exclusivo para mujeres. Y esto no era nada común ni en la Edad Media, ni en la Antigüedad, ni en la Prehistoria. Es decir, esto es especialmente interesante y especialmente disruptivo, especialmente novedoso, ¿no? Podemos entenderlo primero como, mira, las familias enviaban a las mujeres al convento. Y es cierto, si no encontraban marido, pues, es que la mujer tiene que estar en el convento. Pero fijémonos también en la contraparte, ¿no? A lo que esto estaba dando lugar, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que casa con aquello que decía Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia, ¿no? Decía Virginia Woolf en el siglo XX, las mujeres es que no pueden ni siquiera, no tienen espacio para sí mismas, pero no un espacio solamente simbólico, es decir, espacio para poder hacer tus actividades, espacio para no tener que estar con tus hijos, sino un espacio real, es decir, un espacio donde sentarte y poder estar en silencio contigo misma, pensar, escribir, reivindicar. Es muy difícil, ¿no?, contar con ese espacio cuando estás inmersa pues, en un matrimonio, en una vida de trabajo fuera y dentro del hogar. Pero en el convento sí tenían de esto, ¿no? Y en muchas ocasiones su pensamiento de emancipación lo expresaban a través de los códigos y del lenguaje aceptado. ¿Y cuál era ese código y ese lenguaje aceptado? El lenguaje religioso, la Biblia, el rezar, el escribir poemas de carácter místico. Y ahí está Santa Teresa de Jesús. No son pocas las personas que han interpretado esas palabras de vivo sin vivir en mí, qué tan alta vida espero y muero porque no muero. Y cuando habla del éxtasis de ver a Jesús, pues tampoco es difícil, entiéndaseme que no estoy haciendo apología de ni estoy en contra del catolicismo en este caso, estoy explicando lo que se ha interpretado. En muchas ocasiones también puede verse eso pues como imaginar a un hombre, como tener un éxtasis emocional y sentimental respecto a una fantasía erótica, es decir, cómo desde esos espacios se podían, adoptando los lenguajes válidos en aquel momento, generar un pensamiento emancipador, una forma de pensamiento femenino que no llegaba a las lecturas oficiales y a las publicaciones de otra forma que no fuera así, ¿no?, aludiendo a esa literatura mística, ¿no? Y eso es especialmente interesante también, ¿no? Aunque Santa Teresa de Jesús, digo, no es de la Edad Media, que
del siglo XVII, ¿de acuerdo? Pero estoy conectando muchas veces pasado y presente y haciendo saltos temporales, ¿de acuerdo? Nuevamente, como hemos visto antes con el pensamiento misógino de la Edad Antigua, ¿qué es la mujer? Dice Alfonso X, confundimiento del hombre. Dice Santo Tomás de Aquino, el padre debe ser más amado que la madre, pues él es el principio activo de la procreación, mientras que la madre es tan solo el principio pasivo. ¿Qué dice Erasmo de Rotterdam? La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. ¿Y qué dice Molière? Por muchas razones, no es bueno que la mujer estudie y sepa tanto. Y aquí hago un alto en el camino para invitarles a pensar en una cuestión. Hay una... Santo Tomás de Aquino decía precisamente, esto no lo tenía preparado, pero precisamente Santo Tomás de Aquino decía que a Dios solamente se le podía conocer por sus manifestaciones, ¿no? Por lo que estaba en el mundo palpable, ¿no? Siguiendo un poco la analogía de Platón, ¿no? En el mundo palpable, ¿no? No se le puede conocer en su categoría trascendental, sino en lo material, ¿no? Es decir, cuando no podemos ver, cuando nos falta información, tenemos que apelar a lo que está cerca, ¿no? Entonces, en este caso, cuando carecíamos de tantas fuentes para conocer qué es lo que estaban haciendo las mujeres, qué estaban pidiendo, a qué estaban aspirando, Silvia Morós, por ejemplo, esta filósofa de la Universidad Complutense, lo que nos dice es, para conocer la fuerza del movimiento feminista, lo que tenemos que ver es las reacciones al movimiento feminista. Porque a todo movimiento emancipador, a todo movimiento de petición de derechos, le sigue una contraofensiva, concretamente en el feminismo, una contraofensiva misógina. No es descabellado pensar que si alguien en el siglo XIII estaba diciendo la mujer debe ser el principio de procreación, o Erasmo de Rotterdam dice es un animal inepto, estúpido, agradable y gracioso, y no digamos ya Molière que dice no es bueno que la mujer estudie, quizás porque la mujer estaba pidiendo estudiar. Entiendo, no sé si me explico, es interesante conocer lo que estaban haciendo o lo que estaban solicitando las mujeres por las reacciones que estaban teniendo los hombres. Esto es algo que se enseña mucho en las asignaturas de relaciones de género y en los másteres de estudios de género, ¿no? Cuando nos faltan fuentes y voces de las mujeres, acudamos a las fuentes de los hombres y leamos entre líneas qué es lo que están diciendo de ellas, ¿no? Edad Media. ¿Conocemos mujeres nobles que gozaban de ciertos privilegios? Por supuesto. ¿Eran excepciones? Eran excepciones. ¿Eran pocas? No eran pocas. Pero lo cierto es que nuevamente el centro era el hogar. Es verdad que se libraban de trabajos penosos. Es un absurdo histórico meter a todas las mujeres en el mismo saco. Pero es cierto que vemos patrones muy similares. Eran moneda de cambio a través de uniones matrimoniales, servían para sellar pactos políticos, no podían intervenir en la vida pública, como digo, excepto algunos casos vemos en el último párrafo, pues doña Urraca, Catalina de Lancaster, María de Molina. Estos son casos todos de Europa y más específicamente de la península, pero podría ser aplicable al caso de Nueva España también. Son pocas las mujeres que encontramos en la vida política liderando, pues, no digamos el virreinato o un arzobispado, ¿no? Digamos simplemente, pues, iglesias parroquiales, ¿no? El catolicismo no lo permitía, ¿no? Al contrario que el anglicanismo, ¿no? O que incluso, por ejemplo, el judaísmo conservador hoy día, ¿no? Mujeres que destacaron en la Edad Media, conocemos algunas, pero bueno, no entraré en muchísimos nombres. Esa fecha de 1515, por cierto, creo que está mal, ¿de acuerdo? Leonor de Aquitania, Juana de Arco, son mitos famosos, pero repito, insisto, son hechos, son mujeres individuales que no conforman una malla de movimiento feminista. Son mujeres egregias que es necesario conocer y las cuales sirvieron como espejo para mujeres que en siglos posteriores se miraron en ellas, ¿no? Siguieron patrones o intentaron imitarlas o apelaron a ellas como una forma casi de llamar a la tropa, ¿no? De decir, sí se puede, ¿no? Sí se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Sí tenemos mujeres, grandes ejemplos de la antigüedad. Y es algo que sigue haciendo el movimiento feminista a día de hoy. Se escriben decenas de libros. Recientemente ha salido uno en España sobre las mujeres filósofas en España, ¿no? O sea, es algo que las mujeres científicas, las mujeres astronautas, las mujeres, es decir, encontramos libros de todo tipo que empiezan a reivindicar esa genealogía de la que hablaba en un principio, ¿no? Porque se necesita reforzar el movimiento feminista aquí o allá, ¿no? Lo encontramos aquí también en estos casos, ¿no? Y esto nos lleva, no sé, Xavier, si estás por ahí, si me puedes decir cómo vamos. Creo que estaremos cerca de la mitad de la clase, más o menos. Va muy bien, Manuel. Nomás que si te invitaría como a acelerarle para llegar a la cuestión moderna. ¿De acuerdo? Sí, pero bien, todo. El problema es como
la injerencia de toda la cuestión de toda la historia de la misoginia. Sí. Pues sí, pero que no nos... O sea, tú puedes dar todo, ¿eh? Nomás que no sé si quieras llegar al punto Sí, de la sí. verdad, ¿no? Sí, sí, quiero llegar a la actualidad. Tengo muchas cosas de la actualidad. Claro. Aquí estoy, ¿eh? Estoy De oyendo. acuerdo. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Aquí estoy. Bien, y aquí me adentro, más o menos, este sería como el ecuador de la conferencia, ¿de acuerdo? Y quiero llegar en lo que son los protofeminismos. ¿Por qué protofeminismo? Porque, insisto, hasta que no encontremos una malla, no encontremos una teoría, una agenda, un movimiento, no podemos hablar o no deberíamos hablar de movimiento feminista como tal, pero sí podemos hablar ya no de mujeres egregias, podemos hablar de protofeminismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Con un pensamiento femenino, con un pensamiento formulado por mujeres que ya está apelando a las injusticias que estaban viviendo las mujeres a nivel estructural, ¿de acuerdo? Es cierto que Christine de Pizan en La ciudad de las damas lo que está haciendo no es una crítica estructural, pero sí es cierto que es la primera, o uno de los primeros testimonios escritos que conocemos de una mujer que está criticando cómo los hombres la estaban tratando. No se autonombran como feministas, pero sí que cuestionan el sometimiento de las mujeres. Y concretamente, fíjense qué interesante